Noticias. En Onda Cero, con Carlos Alsina, la mañana más plural de la radio. Desde ahora y hasta las 10 de la mañana estamos aquí en tertulia con más de una opinión, como siempre, y más de un punto de vista y más de un asunto. A partir de las 9 de pleno parlamentario, se lo recuerdo, a petición del presidente Sánchez, la excusa, digamos, era informar cómo le fue en la última cumbre europea. Hace 2 semanas fue la cumbre. En realidad el gobierno lo que ha planteado en su petición de comparecencia es que el presidente quiere exponer su programa de gobierno a la Cámara. Y de ahí es de donde sale la expectativa de que anuncie algo concreto el señor Sánchez, alguna medida que hasta ahora no haya tenido ocasión de revelar ninguno de sus ministros en las comparecencias que han ido realizando. Medidas pues igual relativas a políticas sociales o que tengan que ver con el gasto público. Que no parezca que todo lo que es capaz de hacer el gobierno es crear nuevos impuestos, amargarle el verano a los propietarios de vehículos diésel, agradar a Joaquim Torra y atascarse en el desembarco en Televisión Española, en la exhumación de los restos de Franco y en la retirada de la medalla de Billy el Niño. El PSOE todavía no aclara si apoyará una comisión de investigación sobre las grabaciones a Corina, es decir, sobre las finanzas del rey Juan Carlos. Dice Ábalos que ellos ansiedad pues no tienen. Unos tienen más ansiedad que otros en poner en marcha comisiones de investigación, pero hay algunas que han tardado bastante también y sin embargo se han puesto en marcha, ¿no? O sea, que prisa no, pero que comisión igual acaba viendo. Mucho interés no tiene el Grupo Socialista, esa es la verdad, tampoco el PP, tampoco Ciudadanos. Hablaremos del PP en el acelerón final hacia la votación del próximo sábado. Ha terminado ya de fraguar la operación Unamos el Antisorayismo. Todos los aspirantes que compitieron en la primera vuelta hacen piña con Casado para que no gane Santa María. Y creo que Pablo Casado puede ser para ello una magnífica opción. Cuenta hoy el diario El Mundo que Rajoy ha estado pidiendo a Cospedal y a otros dirigentes del partido que ayudaran a que Casado se rindiera para que ganara Soraya Sáenz de Santa María, pero que nadie le hace ya caso al que se marchó a Santa Pola. Ya se fue, pues se fue. Y de la política catalana pues hablamos de Puigdemont, que se resiste a que el PDeCAT le jubile y que lanza esta nueva operación bajo la marca Crida Nacional, o cómo maniobrar para seguir siendo él quien lidere el bloque independentista. Vicente Vallés firmará su comentario a las 9 de la mañana con Ignacio Rodríguez Burgos, la crónica económica del día. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Y en la tertulia esta mañana está Pilar Gómez. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Arcadi Espada. Buenos días, Arcadi. Buenos días. Y Rubén Amón. Buenos días, Amón. ¿Qué tal? Buenos días. Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega. Muy buenos días, señor Alsina. ¿De qué no vamos a dejar de hablar esta mañana? ¿Tú qué crees? Pues habrá que hablar del fiasco de Radio Televisión Española, renovación naufragada por un voto. Habrá que debatir sobre la propuesta de Unidos Podemos de una comisión de investigación sobre las revelaciones de Corina. Habrá que poner el oído al programa que Sánchez propondrá al Congreso y le pediré a la tertulia que proclame un ganador de la reunión Trump-Putin. En cuestiones internas, lo más sugestivo quizás sea el primer revés del gobierno en Radio Televisión Española. Ya saben, votación del Consejo de Administración en el Congreso, diputado que se equivoca de papeleta y derrota de la propuesta tan duramente apalabrada. RTV sin consejo ni presidente. Inevitable sensación de ridículo e inevitable atracción de la sospecha. Segunda versión del tamallazo. ¿Hace temer algo, como mal piensa Podemos, que los diputados del error sean del PSOE? Y más allá del episodio, ¿por qué es más difícil encontrar al presidente y a la dirección de una empresa pública que a un presidente del gobierno?
Pues ese presidente del gobierno hablará en media hora en el Congreso y dice Alsina que va a presentar su programa. 6 semanas después, Sánchez pondrá en orden sus proyectos. Buscará la sonrisa de las autonomías, con 2.500 millones para suavizar su déficit. Hablará quizá de la atención sanitaria a inmigrantes, porque según El País ya se sabe lo que costará, 75 millones al año. A ver si dice algo de la política exterior, que Borrell nos tiene sorprendidos al rescatar agentes del equipo de Rajoy. Dastis, por ejemplo, el anterior ministro de Exteriores, embajador en Italia. ¿Es el primer indicio de una política exterior sin partidismo? Y a lo mejor hasta dice algo de Franco, una de sus prioridades, porque de trasladarlo en julio, ya lo decíamos ayer, nada de nada. Y ahora se teme que un juez impida la exhumación. Y quiero resaltar que hoy hemos visto la foto. Sánchez despachando con el rey en el despacho semanal en la Zarzuela. No tiene mayor trascendencia, es la foto de la normalidad, pero intriguemos un poco. ¿Por qué tardó 6 semanas en hacerse? Sí. Vista desde fuera y sin pretender burlar el principio de confidencialidad, es posible que en esa sesión de trabajo se haya tratado de las grabaciones de Corina y Villarejo, ¿no? Sí. Y Villalonga. Y Villalonga, efectivamente. Y más que posible, supongo. Pero nunca lo sabremos. Lo que sabemos es lo que ocurre fuera. Y fuera ocurre que Unidos Podemos abrió el debate de la comisión de investigación. Estado de la cuestión. Unidos Podemos la pide, como corresponde a fuerzas políticas republicanas, incluso propone presión social para aclarar las cuentas del rey, y el PSOE duda. Si Félix Sanz Roldán les complace con sus informaciones, no apoyarán la comisión parlamentaria. Ciudadanos y PP, más o menos igual. Las preguntas son: ¿qué se quiere investigar? ¿Lo que hizo o no hizo el rey Juan Carlos o las intenciones de Corina y Villarejo? ¿A qué conducirían meses, quizá años, de declaraciones en el Congreso? ¿Dónde empezaría el espectáculo y dónde la búsqueda de la verdad si llamasen a declarar a Corina? Y la pregunta es sustancial: ¿qué sistema político resistiría esa erosión de meses o años? El PP, como se sabe, anda en la guerra de sucesión. Cospedal optó por Casado, la FAES no respalda a Santa María, Feijóo pide a los delegados que voten en conciencia, los periódicos hacen cuentas con diferentes resultados, la sorpresa la dio Zapatero, que todavía no es compromisario del PP, pero se inclina por Soraya, que siempre le pareció dialogante, y la razón aporta otra dificultad. El segundo, es decir, el derrotado o derrotada, no podrá ser secretario general. Si no puede ser secretario general, ¿con qué puesto se puede facilitar la integración? En Cataluña, lo que levanta alguna pasión por allí es la idea de Puigdemont y Torra de tumbar el PDeCAT, crear una plataforma independentista llamada Crida Nacional per la República, integrar en ella a Esquerra e ir todos juntos a las elecciones. ¿Va a aceptarlo Esquerra si va de ganadora solitaria en las encuestas? Y todo esto quizás sea anecdótico al lado de la cumbre de Putin y Trump en Helsinki. ¿De qué habrán hablado si no quisieron testigos? ¿Qué significa el guiño de ojo de Trump a Putin después de haber simulado una gran distancia en el saludo? ¿Qué engaño contiene? ¿Por qué Trump cree más a Putin que a los servicios secretos de Estados Unidos? Y visto lo visto, ¿quién ganó en este último partido del Mundial? Aquí dentro, el ganador es Rubén Amón, Premio Cuco Cerecedo, méritos que quizás suscriben los oyentes: la brillante de pluma, la versatilidad y la capacidad de entretener con ironía y humor. El jurado se quedó corto, querido Alsina, pero de todo lo contado hoy es lo único que se puede demostrar. Pues enhorabuena a los premiados. Te estás perdiendo unos pastelitos que ha traído el galardonado esta mañana para compartir con todos nosotros, Fernando, pero yo te los voy a hacer llegar. Gracias, Fernando. Por email. Por el comentario. Por email. No, por Dios. Arcadi recibió el premio también, ¿eh? Felicidades, querido Rubén. Gracias. Yo estoy leyendo en este momento la lista de... Pensé que ibas a decir, yo estoy intentándolo. No, yo no aspiro a eso, ni siquiera soy periodista, o sea que estoy leyendo la nómina de premiados y lo único que espero, Rubén, es que estés a la altura, porque es impresionante. Porque ahora mismo no lo tienes claro todavía. Dadme unos años más. Vamos a esperar a ver cómo progresa. Y no es mala ocasión tampoco para recordar lo que fue Francisco Cerecedo, ¿no? Sí. El periodismo español, que es una persona que probablemente mucha gente no conoce, pero que es una figura legendaria, ¿no? El otro día
con Cuco Cerecedo salió una cosa que me sorprendió muchísimo. Yo lo había leído mucho en aquella sección que tenían en una revista, el Tesoro de Triunfo, La Calle. Y entonces me hizo mucha gracia, porque yo pensaba que el sobrenombre que le daban a Carlos Arias Navarro, que le llamaban el carnicerito de Málaga, por su presunta y no demostrada en muchos aspectos actuación como fiscal durante la Guerra Civil en Málaga, era una leyenda, digamos, del antifranquismo. Bueno, pues se ve que no, se ve que se lo puso Cuco Cerecedo, que era un extraordinario fabricante de ese tipo de seudónimos y de nombres, ¿no? Era un periodista muy divertido y que hoy sería completamente incomprensible. Por eso hay que animar a releerle. Sí. Completamente incomprensible. Sí. Fernando, que tengas un día muy bonito, cuídate. Hasta mañana, muy buenos días. Hasta mañana, adiós. Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. Aprovechando que son las 9 menos cuarto, las 8 menos cuarto en las Islas Canarias, pregunto a Ignacio Varela, a Pilar Gómez, a Arcadi Espada y a Rubén Amón, ¿cómo habéis visto lo del Congreso de los Diputados de ayer? La votación del Radio Televisión Española, del Consejo de Administración de la Corporación Pública, los 4 nombres que quedaban, recordamos que 6 ya habían sido elegidos por el Congreso por la mayoría absoluta, que constituyen el PSOE con Podemos, con el PNV, con el PDeCAT, con Esquerra Republicana. Faltaban 4, que son los que tenía que haber elegido el Senado. En el Senado no salieron adelante porque hay mayoría absoluta del Partido Popular. La patata o la pelota pasó al Congreso. Se esperaba que ayer, con la mayoría absoluta ya asegurada, pues salieran los 4 nombres, y de ahí el presidente de la corporación, el señor Flores, actual director de Radio 3, y pasó lo que nadie esperaba, que es que en lugar de 176 votos a favor de los 4 nombres, solo hubo 175, y por tanto ni salen los 4 ni siguen los 6 anteriores. No hay nuevo Consejo de Radio Televisión Española, y ahora lo que se avecina pues es el nombramiento de un administrador único, una persona que se ocupe, hasta que por concurso se elija a la nueva cúpula de la empresa pública. En Podemos están diciendo esto no es un error, Esto que están contando de que 2 diputados del PSOE se equivocan en la papeleta, no sé, esto no es así. Aquí lo que ha pasado es que el propio Grupo Socialista ha boicoteado la votación, porque han debido pensar que en lugar de los 10 y la polémica que acompaña a los 10, pues con nombrar a uno, que es el administrador único, lo tienen asegurado, lo tienen hecho, a la espera de que llegue lo del concurso público. ¿Alguna credibilidad o alguna verosimilitud le dais a la tesis de Podemos me encantaría, fíjate, Carlos, que el fuera autosabotaje socialista? Me encantaría que fuera así, porque entonces demostraría que tenemos un estadista con una complejidad mental y una audacia estratégica que me parece que no son el caso. Y dice mucho esta versión de la idiosincrasia conspiranoica de Podemos y de Unidos Podemos, que siempre se resisten a aceptar la más absoluta de las evidencias, y en este caso a mí la más absoluta de las evidencias es que se produjo ayer una torpeza parlamentaria derivada de la precariedad de los números, pero también de la negligencia de los que intervinieron y que produjeron y provocaron un ridículo monumental. La teoría de Podemos se cae en cuanto ves que el administrador único también tiene que pasar por el Congreso. Entonces, bueno, puedes elegir otro, pero tiene que ser votado también. Entonces, yo creo que, bueno, pues Podemos quiso hacer esa interpretación. Yo, estoy súper convencida de que fue la torpeza, porque es verdad, tú explicabas bien cómo era lo del papelito y ayer no lo tenían, yo creo que ni después de votar muy claro los diputados cómo se tenía que haber hecho. El problema de lo que ocurrió ayer es que es una muestra de que puede ocurrir muy a menudo, con cosas muy importantes como es lo que se llama renovación, que no es renovación sino control de la radio y televisión pública, porque la debilidad parlamentaria que venimos advirtiendo todo el rato desde que se votó la moción de censura, y sobre todo la complejidad de esa suma, pues puede hacer que los proyectos de Sánchez naufraguen constantemente, porque ayer fue, en el caso de la tele, vamos a poner que fue un error, pero hay que recordar que hacía 15 días era que RC no quería esta votación. Otro día podremos ver que, y lo veíamos ayer, como el señor Ábalos era incapaz de garantizar, decíamos, ha hablado con Felipe VI
sobre el caso Corina Sánchez, y es que no le puede garantizar que no haya una comisión de investigación en el Congreso, porque él depende de sus socios, y si no cedes en unas cosas no te dan las otras. Entonces, bueno, pues sí, a lo mejor se nos caen grandes leyes y grandes reformas por un voto, por dos, por una torpeza, por un plan premeditado. Este es el gobierno que tenemos. Ignacio. No, a mí, más allá del morbo de la cosa, me parece relativamente menor el dilucidar el misterio de los 2 votos extraviados, ¿no? Porque aquí esto es sencillamente la penúltima chapuza de un proceso que fue lamentable desde el principio, y lo que de verdad se está jugando es quién controla la televisión pública durante el ciclo electoral que está a punto de iniciarse, ni más ni menos, ¿no? La secuencia de los últimos años es lamentable, ¿no? Primero el PP se cargó la reforma de Zapatero, luego el PSOE, Podemos y Ciudadanos se cargaron la ley del PP, luego el PP bloqueó el concurso en la mesa, luego el gobierno rompió la baraja por decreto ley y le entregó el control del Consejo de Administración a Podemos, luego el PP, que se ve fuera del órgano, desbloquea el concurso, pero la rueda sigue girando, luego los consejeros nominados pierden interés cuando descubren que en realidad el nombramiento es para 3 meses y empiezan a flojear, luego el mecanismo falla como falló ayer, y ahora se quiere nombrar un administrador único que efectivamente es para 3 meses y que además, si se respetara el espíritu del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo debería poner Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, yo creo que si se fuera razonable se paralizaría este disparate, se esperaría los 3 meses para elegir al nuevo Consejo de Administración de acuerdo a la ley consensuada, entre otras cosas porque el nombrar al administrador crea un gran incentivo para que ahora sea el gobierno el que congele la situación, ¿no? Y mantenga esta situación de alguien nombrado por él durante todo el ciclo electoral, que es lo que debería pasar. Pero en fin, yo creo que la reflexión de fondo es que, el problema de la televisión pública en España no tiene nada que ver con el sistema de elección. Si uno repasa cómo se produce esto en otros países, hay todo tipo de sistemas. A la gente a lo mejor le sorprende saber que al órgano que controla la BBC lo nombra íntegramente el gobierno, y esto lo que tiene que ver es una demostración más de que los políticos españoles nunca han comprendido ni han entendido para qué sirven los medios públicos de comunicación, lo cual a lo mejor en contra incluso de mi propio pensamiento durante muchos años, nos debe llevar a hacer una revisión de si verdaderamente tiene sentido mantener una estructura de medios públicos con esta situación, ¿no? Por cierto, siempre me ha llamado la atención de por qué tanto sofisticación con el tema de televisión, y sin embargo al presidente de la agencia EFE, que es un medio que sí que tiene mucho más que ver con la política de Estado, porque es un medio clave para la presencia de España en América Latina, por ejemplo, pues se le nombra por decreto del gobierno y no pasa ni por el Parlamento ni por ningún lado, ¿no? En fin, es la obsesión por esto de la televisión. Arcadi. Hombre, yo creo que hay algunas lecciones a tomar, efectivamente, del incidente. La primera es, dado quien llega a la política, rebajar la complejidad del sistema de votación, digamos. Eso es evidente, ¿no? O sea, me parece que las cosas se han de adecuar siempre a las personas que las manejan, ¿no? Y estas cosas tan absolutamente complicadas no pueden, en fin, tienen que simplificarse. Eso me parece fundamental. Luego, en segundo lugar, hombre, es evidente que la mayoría, por así decirlo, el tumulto parlamentario no da para gobernar ni siquiera un consejo de administración de radio y televisión, que es una cosa completamente menor, estoy de acuerdo con lo que decía Ignacio, respecto al problema de fondo, que es la independencia, el sentido común, el sentido profesional, no partidista, bueno, etcétera, todas esas hermosísimas palabras sobre el ejercicio de nuestro oficio. Y no da, pues, evidentemente, ni para renovar ese órgano, ni da para nada. Es decir, esa mayoría parlamentaria, para lo único que da, es para los sueldos de los que lo disfrutan y para una continua campaña de propaganda, que es en lo que se va a convertir, en lo que se está convirtiendo toda la actividad política hasta el voto. Y en tercer lugar, pues simplemente hay que felicitarse de que cualquier plan que idea ese tumulto, aunque sea por error, no llegue a su fin pretendido, porque esa es una satisfacción para cualquier español razonable, aunque sea, insisto, a costa de un error.
Es verdad que por eso no puede hablarse de fracaso, ha sido un éxito, el fracaso ha sido un éxito, porque malogra y trunca la expectativa de una chapuza que desde su origen estaba concebida con las peores intenciones. Y si asistimos a cómo se ha ido desarrollando toda la trama, solo una trama tan oscura y nauseabunda como esa podía tener un fin tan grotesco. Por eso creo que es un perfecto cierre a una práctica y misericordia. ¿Qué te hace pensar que es un cierre? Yo espero todavía más episodios grotescos. Único, esperemos al administrador único, que va a dar grandes momentos también. Puede llevar galones, ¿no? El nombramiento del administrador único va a dar grandes momentos. Bueno, pero el administrador único propondrán a Flores, ¿no? Si le querían de presidente, pues... No estoy yo muy seguro de que Flores ya desde que le dijeron que esto era para 3 meses, empezó a perder el interés por el asunto, me parece a mí. Él y otros más de los que iban en esa lista. No, pues borramos a Flores, entonces volvemos a la casilla de salida. A ver, ¿quién es amigo? ¿A quién está llamando Pablo Iglesias ahora? Pablo? Suele ser así, que te llama. ¿Qué amigos administradores únicos tiene Pablo Iglesias? Lo tiene Pedro. Bueno, antes de que a las 9 comience la comparecencia del señor Sánchez en el Congreso de los Diputados, vamos a escuchar los primeros minutos de su intervención, a ver si hay anuncios o no. El Palacio de la Moncloa viene sugiriendo que sí, que alguna noticia va a dar el señor Sánchez. Vamos a verlo. Quiero preguntaros por un asunto que está todavía pendiente, que está en manos del juez Pablo Llarena, como tantas otras decisiones que ha tenido que ir tomando el juez que instruye el caso de la presunta rebelión en el Tribunal Supremo. Le toca decidir al magistrado si acepta o no la entrega del señor Puigdemont en las condiciones en las que sería entregado por el Tribunal Regional Alemán, que ha decidido que solo por malversación y no por rebelión y no por sedición. Sobre el juez Pablo Llarena, el viernes contamos, porque es lo que se decía en su entorno más inmediato, que tenía tomada la decisión de que no va a aceptar la entrega en estas condiciones y que por tanto Puigdemont se quedaría en Alemania o en Bélgica, donde él quiera, y que el juez que simplemente se limitaría a esperar que algún día Puigdemont ponga un pie en España para poderle detener y juzgar por presunta rebelión. Ayer contamos también que el diario La Vanguardia sostenía en una información que en el Tribunal Supremo hay otras voces que están animando al juez Llarena a que acepte las condiciones de la entrega, aunque sea solo para juzgar a Puigdemont por el presunto delito de malversación y no por los otros. Os pregunto, ¿qué criterio tenéis respecto de esta cuestión? Si creéis que el juez Pablo Llarena debe decir sí o no a la entrega, o si debe intentar la vía esta de llevar el asunto a un tribunal europeo para que sea la justicia europea la que se ocupe ya de ver qué se hace en una situación como esta que tenemos planteada. Arcadi. Pues justamente eso último que dices. Yo escribí el domingo sobre ese asunto. Me parece que toda solución es mala. No quiero ni pensar en lo que sería, por ejemplo, aceptar esa entrega después de que el juez Llarena hubiera rechazado, antes de saber oficialmente lo que los jueces belgas iban a decidir, la suspensión de la euroorden que planteó en aquel momento. Es decir, imaginemos el tiempo perdido, imaginemos las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hay que plantear es la opción fuerte, ¿no? Es verdad que hay algunos poemas jurídicos que algunos rábulas señalan con mucha precisión, pero a mí me da la impresión de que la única posibilidad de dignidad política y hasta moral y por supuesto jurídica que le queda al Estado español es hacer de esto un fuerte asunto europeo, ¿no? O sea, es decir, vamos a ver si efectivamente ese proceso que sucedió en Cataluña de asalto a la democracia no puede ser objeto de delito, porque esto es lo que realmente se plantea, no puede ser objeto de delito en un país como Alemania. Bueno, pues entonces, ¿qué Europa estamos haciendo? No ya qué mecanismos jurídicos de entrega de los prófugos estamos ensayando, no. Es decir, qué política y qué moral europeas son las que estamos gestionando. Por lo tanto, a mi juicio, y con todas las dificultades que puede eso ocasionar, y desde luego teniendo en cuenta que esa es la peor solución para el gobierno, que se ve aterrorizado ante la posibilidad de que esa demanda prejudicial conlleve la apertura de una crisis europea, una crisis sobre la euroorden, una crisis sobre el trasfondo que subyace a todo esto, pues comprendo que el gobierno evidentemente no esté por la labor,
pero creo que el juez de Arena, que ha tenido una instrucción, a mi juicio, muy errática y no siempre acertada para los intereses constitucionales, pues lleve efectivamente eso a donde lo tiene que llevar, porque además es lo que le toca a un juez. Es decir, cuando hay una posibilidad de recurso, por muy oscura que sea, y cuando uno está convencido de que ha hecho las cosas a la manera debida, pues tiene que llevar las cosas efectivamente a la última instancia judicial, y la última instancia judicial en este caso es el Tribunal de Luxemburgo. Ignacio. Sí, a ver, está claro que el procesar a Carlos Puigdemont por malversación, mientras a la vez se procesa a todos sus colaboradores por rebelión, introduce una distorsión sobre el juicio tremenda, ¿no? Muy difícil de entender, muy difícil de asimilar y de explicar. Aparte de que cualquier decisión que se tome tiene consecuencias políticas inmediatas serias, ¿no? Porque si Puigdemont es entregado y viene aquí solo por malversación, eso lo hace primero, sería muy difícil justificar una prisión provisional por ese delito, y eso inmediatamente lo convierte de nuevo en elegible para presidente de la Generalitat. Y podríamos estar ante una situación complicada. Si, por otra parte, no se acepta la decisión del tribunal alemán, pues Puigdemont se convertiría en una especie de presidente de la República en el exilio eterno, una especie de judío errante por el mundo, que no sé qué consecuencias tendría. Yo estoy muy de acuerdo con una cosa que dice Arcadi Espada. Esto más allá de su peripecia judicial, es un problema europeo, y además es un problema entre estados. Es decir, la justicia española es Estado español, la justicia alemana es Estado alemán, la justicia belga es Estado belga, y creo que en algún momento el gobierno tiene que empezar a plantearse lo que esto tiene de consecuencias sobre la relación entre los Estados miembros de la Unión Europea y sus mecanismos de cooperación. Por otra parte, está claro, todos sabemos que el juez Llarena ha ido compartiendo durante la instrucción la mayor parte de sus decisiones con sus compañeros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y en este momento, en donde la instrucción ha terminado, y donde esta decisión incide directamente sobre el juicio, quizás sería bueno, aunque la decisión corresponda formalmente al juez Llarena, que los miembros de la Sala del Tribunal Supremo pues tengan alguna participación en la decisión, como estoy seguro que sin duda tendrán. Las 9:01, 8:01 en las Islas Canarias. Ahora continuamos con este asunto. Enseguida estamos a ver en el Congreso y escuchamos al presidente. Antes, el comentario a la firma de Vicente Valles. Buenos días, Vicente. Buenos días, Carlos. Pedro Sánchez ha empezado a comprobar que el país al que intenta gobernar tiene averías importantes. Ya ha podido ver que poner en marcha la exhumación de los restos de Franco es un asunto jurídico más complejo de lo que pensaba, y que además ha resucitado el franquismo adormecido hasta el punto de que los franquistas no han tenido apuro en reunirse en el Valle de los Caídos. El franquismo resucita, y resucita el republicanismo gracias a las grabaciones de la tal Corina filtradas desde las cloacas del Estado. Las dos Españas han reaparecido apenas mes y medio después de que Sánchez llegara a la Moncloa. Ahora le toca lidiar con ellas. Tiene que elegir entre proteger a Felipe VI o satisfacer las ansias antimonárquicas de quienes le han llevado al poder, y las dos cosas son difícilmente compatibles. De momento siguen votando juntos, aunque sea dando espectáculos como el del intento de controlar la televisión pública, primero entregando la iniciativa política a Podemos, y ayer siendo incapaces de reunir los votos suficientes en el Congreso. Más de uno en Onda Cero. Vamos al Congreso de los Diputados, que está la presidenta de la Cámara, la señora Pastor, explicándoles a sus señorías cuál es el motivo. Y le ruego, señorías, silencio. Del pleno de esta mañana. Juan de Dios Colmenero, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues sí, se dispone ya a subir a la tribuna de oradores el presidente del Gobierno. Primera comparecencia ante la Cámara, un mes y medio después de la moción de censura, de que tomara posesión como presidente del Gobierno, y explicación de programa de Gobierno. Decías hace un momento, Carlos, que desde Moncloa, y efectivamente así es, fuentes del Ejecutivo nos avisaban que algún anuncio, alguna sorpresa, alguna noticia podía dar hoy el presidente del Gobierno. Bueno, estaremos muy pendientes. Ayer José Luis Ábalos, también el ministro de Fomento, dijo que estuviéramos pendientes de algún cambio en el asunto de la amnistía fiscal, cuando se le preguntaba por aquello de la contradicción, ¿no?, entre lo que se prometía en la oposición y lo que se hace en el Gobierno. Bueno, esto previsiblemente nos decían que seguramente sea un anuncio de
de una nueva ley donde se obligue a que sean públicos los nombres. La comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara será para informar. Va a anunciar una amnistía fiscal el presidente Sánchez, ¿no? Efectivamente, para anunciar una amnistía Vamos a fiscal. hacer una ley para que las amnistías fiscales que podamos hacer en el futuro nos obliguen a publicar los nombres. Vamos a ver qué dice el presidente y si da alguna noticia, a ver si es buena. Señorías, en una semana como esta hace 4 décadas, en este mismo lugar, 258 diputados y diputadas aprobaron el dictamen de la Comisión Constitucional sobre nuestra Carta Magna. Fue un primer paso en un camino que concluyó el 6 de diciembre de 1978 con la aprobación en referéndum de lo que hoy es nuestra Constitución. En aquella España todavía persistían discriminaciones que no podrían ser entendidas por las generaciones actuales. Era una España con casi todo por hacer, desde su propia Constitución hasta la descentralización territorial y local del vetusto Estado centralista procedente de la dictadura. Una España en la que Europa seguía siendo una aspiración lejana para millones de españoles y españolas. Aquel verano, precisamente de hace 40 años, en esta ciudad, mientras 258 diputados y diputadas trazaban la España que habría de ser, miles de personas salían a las calles para reivindicar con orgullo y por primera vez su libertad sexual. La España en la que todo estaba por hacer empezó a caminar en consecuencia con un paso de temor y esperanza también. El temor a perder la democracia recién conquistada y la esperanza del progreso y la libertad que se abrían de par en par como consecuencia de esa democracia conquistada. Una España aún amenazada por quienes vivían atrapados en la nostalgia de un tiempo que supuso para los españoles represión y exilio. Una España golpeada con el terror que sembró la muerte durante décadas y cuya derrota por la democracia quedó certificada este año. La generación de entonces, señorías, entendió que había que avanzar, cometiendo errores, dado que nadie está libre de incurrir en ellos. En la vida, señorías, hierra aquel que camina, el que se mueve, el que propone, porque en la quietud de quien espera inmóvil a que los problemas se arreglen solos, reside el germen de la frustración de una sociedad que termina adelantando a sus instituciones por el carril de la historia. En el relato de estas 4 décadas hay tiempo para las alegrías y también para las decepciones, pero en el cómputo general, sin duda, hay más aciertos que errores. Hoy España es una democracia consolidada, homologable a la del conjunto de países europeos, con una economía internacionalizada, con unos profesionales reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras, con empresas líderes en sectores de futuro. España, en definitiva, cuenta, señoras y señores diputados, con un Estado social y democrático de derecho cuya calidad institucional es reconocida en los rankings más prestigiosos del mundo y con un nivel de descentralización política y de autogobierno superior al que muchos países de corte federal semejantes al nuestro tienen. En términos históricos, señoras y señores diputados, todo este ejercicio de transformación y de modernización se ha realizado en un suspiro, en 40 años, con el impulso, en primer lugar, de quienes dieron los ciudadanos ese respaldo a las opciones políticas transformadoras, y también bajo el liderazgo compartido de diferentes gobiernos que obraron como mejor supieron, todos ellos de acuerdo a sus convicciones y siempre sirviendo a España. Es la sociedad, señorías, la que lidera los cambios a los que la política no responde siempre con la rapidez necesaria. Y por eso el principal propósito del nuevo Gobierno es caminar junto a la sociedad. Es poner el reloj de la política a la hora de España. Es acompañar a los hombres y mujeres trabajadoras y empresarios y empresarias. Es estar junto a las personas discapacitadas. Es ganar cotas de igualdad entre hombres y mujeres. Es servir a la España urbana, pero también a la España rural. Es construir una alianza entre todas las generaciones. Es cuidar de los que están fuera de nuestro país. Atender a quienes llegan a nuestras costas huyendo de la guerra y del horror. Pensar en las generaciones que están por venir y que merecen heredar un planeta sostenible. Alertar ante cualquier tipo de discriminación y de delito de odio. Fortalecer los lazos que unen a todos los pueblos de España y, en definitiva, situar a la política, nuestra democracia, a sus instituciones, a la altura de una sociedad solidaria, abierta y profundamente europeísta como es la española.
Señorías, un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado. Y con el bagaje que dan nuestros 40 años de democracia constitucional, esto tenemos que hacerlo con serenidad, con moderación y con naturalidad. Pertenezco a una generación que nació y creció en democracia, que ha vivido y ha trabajado fuera de España. Y ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. La nuestra tampoco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será, señorías, en breve, en muy breve espacio de tiempo. Silencio, señorías. Las heridas han estado abiertas durante muchos años, demasiados. Ya ha llegado el momento de cerrarlas. Nuestra democracia tendrá símbolos que unan a la ciudadanía, no que la separen. Señorías, el pasado 31 de mayo... Se ha reiterado el presidente lo que ya hemos escuchado en la Cámara decir a la vicepresidenta Carmen Calvo y a la ministra de Justicia Dolores Delgado. La decisión política está tomada, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero no da todavía ni una fecha al presidente, dice que será en breve, ni termina de aclarar cómo se va a resolver el conflicto jurídico que ahora mismo está librando el Gobierno al tener conocimiento de que la familia Franco se opone a la exhumación de los restos mortales y que por tanto no puede contar con el visto bueno de la familia. Es decir que, aunque el presidente le ha dado una cierta solemnidad a su manera de anunciarlo, estamos donde estábamos. Aquí noticia, lo que se dice noticia de momento, Pilar, no tenemos. No tenemos, y además hay que recordar que Sánchez anunció en la primera entrevista que hizo al País que iba a exhumar los restos de Franco y en ese mismo día estaba Margarita Robles en otro periódico diciendo que era complicado. Yo creo que el señor Sánchez iba por delante del discurso que le advertían los que saben de esto, que Margarita Robles sabe que no era tan sencillo. A mí me llama la atención que el primer anuncio de Sánchez cuando sube a exponer su programa de gobierno siga siendo la exhumación de Franco. Yo esperaba que hubiéramos avanzado en estos 40 años de los que él hablaba. Porque ni siquiera es un anuncio. Es un reanuncio de buena voluntad. Los valores de solidaridad que definen a la sociedad española y que pedimos tengan otras sociedades que reciben a nuestros hijos e hijas emigrantes como consecuencia de la falta de oportunidades en nuestro país. Lo hice, en definitiva, como una llamada de atención a la Unión Europea para actuar en favor de la dignidad y de los derechos humanos. El presidente recordando esa decisión de acoger aquí a los rescatados del Aquarius y ahora va al Consejo Europeo a la cumbre de hace 2 semanas. De que son necesarias respuestas en el ámbito europeo a desafíos globales como es el de la migración. Lo hice desde el valor de nuestra experiencia como país fronterizo y en nuestra relación con los países de origen y de tránsito. El resultado del Consejo, lo he dicho públicamente y quiero también compartirlo con ustedes, señorías, no es el que hubiera gustado al Gobierno, pero mantuvimos algo importante. Mantuvimos viva la llama de una política migratoria europea, solidaria con el continente africano, y decidida a construir un sistema europeo común de asilo. Y comprometida, señorías, con algo que sería importante no se quebrara en la política española, comprometida a preservar la libre circulación de personas, que es el principal fundamento de nuestra Unión y que hoy está siendo puesto en cuestión por la ultraderecha europea. Solidaridad y responsabilidad fuera, pero también dentro de nuestras fronteras. Y esa es la idea que explica el por qué el Gobierno defendió el acuerdo con Alemania para la recepción de solicitantes de asilo provenientes de ese país. Hace 1 mes y medio, señorías, solicité su apoyo para impulsar el cambio en nuestro país, para liberar a la política de la correa de la corrupción y de la falta de ejemplaridad en la cual se había sometido a la política durante estos últimos 7 años. Si algo tengo claro es que la moción de censura ha servido para un cambio de época en la política española. Un cambio que conviene seguir cultivando y consolidando a base de diálogo y de acuerdo. Y sigo creyendo que merece la pena intentarlo, porque a fin de cuentas la línea más corta entre 2 posiciones siempre es el acuerdo. Y cegando la mera posibilidad del debate
como ha ocurrido durante estos últimos 7 años, hemos terminado por cegar durante demasiado tiempo la posibilidad de todo tipo de acuerdo. Así que es hora de abrir esa vía. Aunque el tiempo evidentemente es el limitado, más limitado aún que el de una legislatura completa, hay mucho que hacer y en múltiples ámbitos. Este mandato de acción, el nuevo Gobierno lo ha asumido desde el primer instante, desplegando políticas, reconstruyendo complicidades y relaciones institucionales que durante estos últimos 7 años se perdieron, ya sea con los presidentes autonómicos, con los cuales me voy a reunir todos y cada uno de ellos a lo largo de los próximos meses, con la máxima representación también de los ayuntamientos o también con los agentes sociales con los cuales me he reunido a lo largo de este mes y medio de vida del nuevo Gobierno en 2 ocasiones. Y todo ello, señorías, durante unas semanas en las que el traspaso de poderes y las urgencias inmediatas no nos han impedido marcar una línea coherente con los principios que explicaron la moción de censura que trajo a este nuevo Gobierno. Y en este punto quiero hacer mención especial a la normalidad institucional como una buena noticia, como una magnífica noticia, que da prueba de la fortaleza de nuestra democracia y también de nuestras instituciones. Quiero reconocer la labor de los funcionarios, del personal de las administraciones públicas, en quienes, desde la independencia y la vocación de servicio público, constituyen el armazón del Estado, gobierne quien gobierne este país. Me cuenta Juan de Dios Colmenero que el presidente tiene intención de responder uno a uno a los portavoces de los grupos parlamentarios, o sea, que puede ser una sesión parlamentaria larguita, ¿no, Juan de? El nuevo Gobierno iba a tener por lo menos al líder de la oposición, pero claro, es que el Ejecutivo, Moncloa, nos avisó que querían hacer sí o sí en esta semana, quería hacer la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno para explicar su programa de gobierno. Claro, si lo hubieran hecho la próxima semana, ya habría un líder elegido en el Congreso del Partido Popular como líder de la oposición, o Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado, pero claro, en esta ocasión no lo han querido hacer esta semana, cuando el representante de la formación mayoritaria aquí en el Congreso, bueno, pues no es el que va a ser, ¿no? Pero en cualquier caso sí, la intención a priori, luego veremos, es que va a contestar uno a uno, porque lo considera como una comparecencia importante y bueno, de momento, como habéis comentado, ese anuncio que no es anuncio, no es noticia, porque no ha dado fecha y no ha resuelto el enigma del contencioso jurídico, ¿no?, del Valle de los Caídos con respecto a los restos de Franco, ¿no? Y apuntar también que esta tarde tiene una agenda apretada hoy el presidente de Gobierno, acaba de mencionar las reuniones con los presidentes autonómicos. Esta tarde recibe en el Palacio de la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo, al presidente de la Xunta de Galicia, que es el siguiente en el escalafón estatutario después de Lehendakari, después de Quim Torra, y ahora el siguiente pues el Alberto Núñez Feijóo, antes de que Susana Díaz, que será la siguiente, ¿no? Estamos escuchando la intervención del presidente Sánchez. En el Congreso está exponiendo el programa de gobierno. Su gobierno ha dicho que entiende que con la moción de censura se produjo un cambio de época en nuestro país y en nuestra vida política. España ha tenido que pagar una elevada factura para superarla. Una factura que ha expulsado a millones de españoles del mercado de trabajo y ha cerrado miles de empresas. Una factura que ha quebrado nuestra cohesión social y ha ensanchado como nunca los límites de la desigualdad social y territorial en nuestro país. Nuestro país, por desgracia, lidera todos los rankings de desigualdad. La más grave, la desigualdad entre los jóvenes. La más dolorosa, la pobreza infantil. Los jóvenes son los principales damnificados de la crisis, pero también de las equivocadas políticas en respuestas a crisis como consecuencia de los recortes y la austeridad. En las políticas educativas, por poner un ejemplo, o en las políticas de vivienda, por citar otro, sin olvidar la rueda de la precariedad laboral a la que están condenados. Sin cohesión, hemos frustrado las expectativas de generaciones enteras que crecieron creyendo en el mérito y en el esfuerzo. Sin cohesión, las sociedades se vuelven inseguras y egoístas, se encierran en sí mismas y pierden la necesaria confianza en su democracia y en sus instituciones. 10 años después, España ha recuperado por fin el nivel de renta per cápita, pero lo ha hecho con 1,6 millones menos de ocupados, con una emigración forzosa de muchísimos jóvenes fuera de nuestro país, con un alto paro juvenil, con menos población activa, en particular entre las mujeres, y con un paro de larga duración, que es el principal desafío que tiene nuestro país en este ámbito, y la devaluación salarial que ha dado carta de normalidad a la figura del trabajador o la trabajadora pobre. España, en consecuencia, señorías, crece, sí, pero no redistribuye ese crecimiento.
España crece, sí, pero a golpe de precariedad y no de productividad. España crece, sí, pero elevando sus emisiones de CO2 ajena al cambio climático y a su impacto en la España urbana y también en la España rural, donde los riesgos de incendios forestales, la carestía del agua y la despoblación constituyen ya su principal desafío. España crece, sí, pero en base al esfuerzo fiscal, reconozcámoslo, de la clase media y trabajadora, no de los grandes conglomerados empresariales que eluden su responsabilidad fiscal y, en consecuencia, lo que hacen es erosionar los ingresos fiscales que sostienen los pilares de nuestro estado del bienestar. Fíjense, la prueba más evidente de lo que estoy diciendo es que tras años por parte de la anterior administración de subir impuestos a la clase media y trabajadora, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, tras años de ajuste fiscal y de recortes en el estado del bienestar, el déficit público de España es el más alto de la Unión Europea, 3,1% del Producto Interior Bruto, frente al promedio del 1% en Europa. Y con un volumen próximo de deuda, próximo al 100% de nuestro Producto Interior Bruto, en un contexto financiero excepcional, extraordinariamente positivo y favorable, gracias a las políticas expansivas del Banco Central Europeo. Por tanto, ¿qué hacer, señorías? En política económica, la agenda del cambio que proponemos cuenta con los siguientes puntos en los que creo la mayoría de esta Cámara se puede encontrar reconocida en su gobierno. En primer lugar, estabilidad presupuestaria y cohesión. Nuestro propósito es conjugar el necesario saneamiento de las cuentas públicas con la reconstrucción de nuestro estado del bienestar. Es posible, otros países lo han hecho, nosotros también podemos hacerlo. Ello exige un compromiso explícito con la estabilidad presupuestaria que el Gobierno asume en primera persona, en especial a las puertas de un objetivo importante para nuestro país, al menos así lo entendemos nosotros, como es salir... El presidente ahora entrando en materia económica, vamos a ver si hay algún anuncio ahí en esta intervención. De momento, el primer rejón se lo ha dirigido a las grandes compañías, lo que ha llamado el presidente los conglomerados empresariales, de los que dice que eluden sus obligaciones fiscales y que eso contribuye a que no se pueda ajustar adecuadamente o equilibrar adecuadamente el presupuesto, los ingresos que recibe el Estado. Después de eso, la herencia recibida, que es otro clásico de las intervenciones de un presidente que acaba de llegar. La herencia recibida en este caso tiene que ver con el incumplimiento del déficit público, del objetivo por parte del gobierno anterior, dice Sánchez, a pesar de encontrarnos en un contexto financiero inmejorable por las políticas expansionistas del Banco Central Europeo. Seguramente el líder de la oposición, sea quien sea el que hable en nombre del PP, será Rafael Hernando, entiendo. Salvo que se repartan el tiempo entre Sáenz de Santa María y Pablo Casado en la tribuna. El señor Hernando habrá tomado nota de esto del déficit público para recordarle a Sánchez la herencia recibida del gobierno de Rodríguez Zapatero, que es el contexto en el que tuvo que hacer frente a la situación el gobierno del señor Rajoy. Bueno, veo que estáis tomando notas, Ignacio, Rubén, a Arcadi no le veo, pero le intuyo. ¿Compartís conmigo alguna de las anotaciones que tenéis hechas? Sí, yo creo que para empezar es bastante anómalo que se celebre esta sesión a 3 días del Congreso del primer partido de la oposición. Bastante anómalo y bastante oportunista. Recordemos que cuando Pablo Iglesias presentó su moción de censura y eligió para presentarla 3 días antes de las primarias del PSOE, el propio Partido Socialista se escandalizó y lo presentó como una injerencia inadmisible. Me parece una operación parlamentaria, pues, francamente, que una vez más nos devuelve a este escenario en el cual, no sé por qué razón, aún no se les permiten cosas que no se les permiten a otros. Por otra parte, bueno, el arranque de la intervención demuestra que, claro, como esta es una mayoría parlamentaria que está construida con el engrudo de la oposición a lo que pasó, pues todo el relato tiene que ver con la revisión del pasado, o bien del pasado inmediato, que significa Rajoy, o bien del pasado remoto. Este gobierno sigue manteniendo la ficción de que sea un gobierno con mayoría absoluta, con 8 años por delante, grandes proyectos. Y usted, si lo interesante aquí sería contar qué puede hacer un gobierno en estas condiciones parlamentarias y temporales para conducir al país cuanto antes a la estabilidad que solo pueden dar unas elecciones. Este gobierno es un gobierno legítimo, pero no es un gobierno normal.
ni por su origen, ni por las condiciones en las que está gobernando. Y por lo tanto, todo lo que no sea asumir eso, pues es hacer lo que está haciendo Pedro Sánchez, que es ni más ni menos que convertir cada comparecencia en un anticipo del programa electoral de las próximas elecciones generales. Yo creo que es un poco tarde. Y perdona, Rubén, yo quería decir una cosa. España en paz con su pasado. Por favor, la mayoría de los españoles estamos en paz con nuestro pasado desde hace mucho tiempo. Y lo que este gobierno está haciendo es romper esa paz. Bueno, yo creo que es un poco tarde para anunciar un programa de gobierno. De hecho, en su propia ceremonia en la moción de censura, de investidura, ya nos anunció las líneas maestras y es un poco pronto para hacer balance, ¿no? Y por eso a esta comparecencia hay que dotarla de mayores contenidos de los que la está dotando Pedro Sánchez. Bueno, es verdad que estamos al principio y todavía pueden surgir sorpresas, pero más allá de un ejercicio de autosatisfacción, esta comparecencia tiene que tener más argumentos. Como no los tenga, lo peor sería es que fuera innecesaria e irrelevante, ¿no? Hombre, un hombre que es capaz de decir un mes, cuando lleva un mes y medio o un mes gobernando, que la moción de censura es un cambio de época, es un hombre que tiene un trastorno, sin ninguna duda, un trastorno cognitivo importante, que no distingue bien los tiempos y que además, en fin, en lo que llevo oyéndole, se aplica a dos retóricas completamente, en fin, obvias y evidentes en personas de su clase. La primera, el bullshit, ¿no? Es decir, eso que dicen los franceses, la lengua de madera, no ha dicho nada. En fin, no ha dicho nada. Y cuando ha dicho algo, es para mentir. Por ejemplo, un dato, ¿no? La fractura social, mujer, etcétera. Hace 2 semanas se batió el récord de población activa de mujeres en España. Bueno, simplemente. Para él, evidentemente, estos datos forman parte de la realidad, no de su punto de vista sobre ella, y por lo tanto, la realidad no tiene ningún interés para él, ¿no? Y por último, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. También aquí siguiendo la comparecencia del presidente. Es verdad que de momento novedades no nos ha aportado, está un poco martilleando sobre los mismos clavos que ya conocemos de su programa de gobierno. Espera un instante que se está deteniendo en algún debate, vamos a ver cuál es. Y la afirmación del actual gobierno de no poder publicar el listado de los amnistiados. Fiscal. En primer lugar, conviene recordar, señorías, que el Grupo Parlamentario Socialista fue quien presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que esta amnistía es ilegal, o era ilegal, e injusta. Y nosotros nos reafirmamos en esa convicción. En segundo lugar, el anterior Gobierno, para justificar la amnistía fiscal, previó recaudar 2.500 millones de euros y ni siquiera llegó a la mitad. Es decir, además de esta amnistía fiscal ser un fracaso, digamos, moral, lo es también desde el punto de vista recaudatorio. Y también nos reafirmamos en esta convicción. En tercer lugar, la amnistía fiscal ya cuenta con una sentencia dura, durísima, por parte del Tribunal Constitucional a la anterior Administración. El Constitucional declaró nula la amnistía, pero también, y esto es importante que lo sepa la Cámara, se pronunció expresamente sobre la irretroactividad de la misma. Así que, desgraciadamente, no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía. Y esa imposibilidad afecta, señorías, según el artículo 9.3 de la Constitución española, a la publicación de los nombres de las personas que se acogieron a la misma. Por tanto, desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme, pero sí podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales. Y por ello les anuncio que el Gobierno presentará un anteproyecto de ley de prevención y de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal. Que no vuelva a haber una amnistía fiscal en nuestro país. Este es el anuncio del presidente del Gobierno, el compromiso de reformar la ley para hacer ilegal las amnistías fiscales en España, que no pueda haber más amnistías fiscales, salvo que llegue un Gobierno con mayoría parlamentaria suficiente para poder deshacer la ley que haga el Gobierno actual
y hacer posible de nuevo las amnistías fiscales, que esto es un poco lo que... Si llega un gobierno que quiera hacer amnistías fiscales, pues cambiará la ley para hacerla. Incluso no hace falta cambiar la ley para hacerlas, como demostró Rodríguez Zapatero en el último trimestre de su gobierno, donde la lista Falciani lo que se utilizó fue regularizaciones especiales individuales de 1 a 1 que iban apareciendo en la lista Falciani. No hubo ni siquiera que establecer ninguna norma, y eso ocurrió con Rodríguez Zapatero. Bueno, en la historia de España lamentablemente ha habido muchas amnistías fiscales y ninguna fue igual que la anterior. Cada una fue diferente, con lo cual habría que recordar que la publicación de la lista fue uno de los banderines de enganche de las 2 últimas campañas electorales de Pedro Sánchez, y continuamente en todos los mítines o en casi todos los mítines anunciaba la publicación de esa lista. Sabía perfectamente que las leyes no pueden ser retroactivas, pero también habría podido hacerlo de otra manera. Muy bien, yo no publico la lista de amnistía fiscal, pero sí podría, por ejemplo, publicar la lista de las sentencias firmes que ha habido de otros delitos que se ha descubierto a partir de la amnistía fiscal. Por ejemplo, los delitos por blanqueo de capitales o de otras cuestiones que sí que se han investigado por la agencia tributaria, y cuando se ha descubierto que había delito se llevaban a la fiscalía y por lo tanto al juzgado. Al final, bueno, pues es una de esas promesas electorales que se las lleva el viento, ¿no? Déjame que le pregunte a Juan de Dios Colmenero si ha ido tomando él nota de las medidas fiscales que ha anunciado el presidente Sánchez, porque nos habíamos quedado en que como dijo él, a los conglomerados empresariales hay que sacarles más, para que aporten más al Estado. Esto es muy línea Montoro, por otra parte. Montoro lo que hizo fue cargarse todas las deducciones que existían antes de que él llegara, para que las empresas, decía él, las grandes compañías, paguen el tipo real de impuestos a sociedades que le corresponde y no el que le sale después de aplicarse todas las deducciones. Pues en esa misma línea va el gobierno de ahora. Juan de Dios, en materia fiscal, impuestos y demás, sí, que ha anunciado el presidente exactamente, cuéntame. Sí, y además ha vuelto a mencionar eso, en conglomerados empresariales, ¿no?, en varias ocasiones, y justo antes de hablar lo que hemos escuchado de la iniciativa fiscal, ha anunciado una subida de impuestos. Vamos a ver, le ha llamado rediseñar el impuesto de sociedades, sobre todo para los grandes conglomerados empresariales, ¿no? Ha sido la palabra utilizada por Pedro Sánchez. Eso sí, ha dicho que en ningún caso inferior al 15%, es decir, subida del impuesto de sociedades en ningún caso inferior al 15%. También ha hablado y ha dicho con estas palabras: nuevas figuras tributarias en materia de medio ambiente. Es decir, nuevos impuestos, subida de impuestos también para las empresas, inmediatamente después ha hablado de la transición ecológica. Y luego ha hablado también del impuesto a la banca. Este sí lo ha dicho con la palabra impuesto a la banca para sostener el sistema público de pensiones. Esto es algo también que venía hablando el Partido Socialista desde la oposición. Luego se lo planteó sustituirlo por el impuesto de sociedades con ese 15%, pero también ha hablado directamente del impuesto a la banca para sostener el sistema público de pensiones. Bueno, son los 3 impuestos, las 3 subidas de impuestos que ha anunciado Pedro Sánchez justo antes de hablar de la amnistía fiscal. El 15% es lo que se llama el suelo del impuesto de sociedades, que ninguna compañía pueda tributar menos del 15% de los beneficios que obtiene esa empresa. Decías, Arcadi, IRPF, ¿qué? Sí, no, que de hecho había filtrado, se había dicho que iba a tocar también el IRPF para las rentas altas. No sé si ha dicho algo de eso. No, de momento del IRPF no, ha entrado directamente a los conglomerados empresariales. Bueno, veremos si ahora retoma. Como le gusta esa palabra. Asunto fiscal, sí. Maravilloso. De manera, conglomerados, ahí está todo el rico con chistera y puro. Sí. Hemos perdido demasiado. ¿Dónde estamos? Conglomerados empresariales. Los impuestos verdes. Digo que en esta materia, salvo que tú me digas lo contrario, Ignacio, tampoco veo novedades en el discurso del señor Sánchez. No hay novedades. Esto lo tenía dicho ya la ministra Montoro. La ministra Montero. De Montoro a Montero, pero subida en el impuesto de sociedades. Ahora mismo el tipo medio es el 12%. El 12% es el tipo medio efectivo real que pagan las empresas, todas las empresas, no solamente los conglomerados, es el medio en el impuesto de sociedades. Se pasaría al 15% para las grandes empresas, aquellas que facturen más de 8 millones de euros, con lo cual la recaudación, no os creáis
que iba a subir mucho. Habría que hacer cuentas. Ahí tiene un problema Hacienda y lo ha reconocido varias veces, y es que Hacienda tiene una dificultad y es cómo hacer compatible este suelo del 15% con los acuerdos para evitar doble imposición, la internacionalización de las compañías, porque muchas compañías llegan a ese 12% porque ya han pagado impuestos fuera. Entonces habría que mirar tratados internacionales si tú quieres establecer esta deducción, lo cual es sorprendente. Y después está el presidente hablando en este momento de la reforma del Código Penal en lo que tiene que ver con las agresiones sexuales. Ministerio de Ciencia e Innovación. Pues ya nos lo hemos y con pasado. El Ministerio. Simplemente que en el paquete verde, lo más verde para el gobierno y para Hacienda es el gasóleo. No se nos olvide. El gasóleo es donde puede recaudar más, que si lo equipara con la gasolina, con los impuestos que cobra la gasolina. Hoy ya, ahora mismo, sin la subida, el 50% de lo que se paga en un litro de gasóleo, el 50% va directamente a Hacienda. Ya, pero si aquí al final se trata de sacar dinero al rico de la chistera y el puro en su conglomerado empresarial y al maldito propietario de un vehículo diésel que nos está contaminando el país, pues oye, el grado de popularidad es elevado. Bueno, ya veremos. Es que yo creo hay muchos coches diésel en España. O sea, que te miras al espejo y dices, si soy yo uno de los afectados. Es que yo creo que todo tiene que ver con la situación política de este gobierno. Este gobierno, para mantener una vez más el apoyo de sus socios, está obligado, porque se lo van a exigir, a un aumento brutal del gasto público. Y la única manera de hacer eso compatible con una cierta estabilidad presupuestaria es acompañar el aumento del gasto con una subida de impuestos. Como por otra parte tiene que vender la especie, por eso Arcadi creo que no menciona el IRPF, de que no va a cargar la subida de impuestos sobre los ciudadanos, pues se inventa esta cosa de los conglomerados empresariales, el impuesto a la banca, el impuesto al gasóleo, que además, en definitiva, terminarán afectando a los ciudadanos, porque efectivamente todas las empresas a las que le suban el impuesto, pues corrígeme Ignacio si me equivoco, lo repercutirán sobre los ciudadanos. Pero en definitiva, el problema político de este gobierno es que para sostener la alianza con sus socios tiene que hacer un aumento brutal del gasto público, lo que acarrea más impuestos, más gasto y más impuestos. Este es el resumen. Podemos reclamó un aumento del techo de gasto de 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros más de gasto. Ha conseguido 6.000 millones de margen a partir de la Comisión Europea, de convencer a la Comisión Europea para que el déficit público tener más margen y más suave el calendario de cumplimiento. 6.000 millones, pero falta el resto. ¿De dónde lo saca? Aparte de que esos 6.000 millones, él ha anunciado que casi la mitad se lo va a pasar a las comunidades autónomas. Entre otras cosas porque como necesita una cierta complicidad del PP para modificar los objetivos de déficit en el Senado, que tienen que pasar por ahí, pues la única manera es conseguir la complicidad de los presidentes autonómicos del PP. Todo es política en este... Bueno, esta tarde se reúne con Feijóo. Un recreo pequeñito y enseguida le pregunto a Pilar Gómez qué es lo que no le estoy dejando decir en este momento. En 20 minutos, 21, las 10 de la mañana, una antes en Canarias, ahora seguimos. Más de uno. Vamos al Congreso de los Diputados y actualizamos minuto de juego y resultado en la comparecencia que a las 9 inició el presidente del Gobierno y que veo que continúa, o escucho que continúa. ¿Con qué novedades en estos últimos minutos, Juan de Dios? Bueno, novedades, ha continuado con medidas económicas, ha entrado en el plan de vivienda y dos novedades, bueno, ya anunciadas, pero que ha concretado el presidente del Gobierno: la prórroga del contrato de alquiler de 3 a 5 años para las viviendas alquiladas, también 20.000, el compromiso de 20.000 viviendas públicas en el plazo de 4 años. Bueno, el plazo de 4 años, lógicamente está hablando de una siguiente legislatura. Pero vamos, son las dos medidas muy concretas en materia de vivienda. Antes también ha hablado de la reforma del Código Penal, no ha mencionado delitos sexuales ni nada parecido, se refería a una modificación para delitos relacionados con los sindicatos, delitos sindicales, ¿no? Estaban hablando del derecho sindical y un párrafo muy concreto del Código Penal, delitos relacionados, cambios con delitos relacionados con los sindicatos y estas medidas concretas para la vivienda. La última vez que se reformó el código en esa materia, lo que se introdujo fue castigar, hablo así un poco
no quiero equivocarme, pero creo que se penalizaba la actuación de los piquetes informativos, ¿no?, durante las jornadas de huelga, de aquellos que incurrieran en actos de coacción a los trabajadores que quisieran acudir a su puesto de trabajo, que algún juicio ha habido sobre ese asunto en los últimos años, en los que ha sido muy beligerante, es verdad, el partido Podemos, por ejemplo, en defensa de quienes eran acusados de haber coaccionado a otros trabajadores. Imagino que es a eso a lo que se refería el presidente Sánchez en el anuncio de la reforma del Código Penal. Lo de la vivienda, la ampliación de los contratos de alquiler, que duren 5 años en lugar de 3, que es otra cosa que se corrigió. En su día duraban 5, un gobierno lo cambió a 3, ahora viene otro gobierno y lo cambia de 3 a 5, pero ya lo había anunciado la ministra del ramo, Maroto, es la ministra de Vivienda. No, José Luis Ábalos. Ábalos es Fomento. Y lleva vivienda. Esto todavía tenemos que aprendérnoslo algunos. Claro. Hay que tener en cuenta. Dime, Arcadi. Nada, hay que aprendérselo. No, que, en fin, a mí lo que me parece que lo que Sánchez está haciendo hoy y lo que va a hacer en el futuro, digamos, esas comparecencias enfáticas y completamente fuera de época, aunque él piense lo contrario, es simplemente el detalle del programa electoral. En fin, es que ya lo que nos decía Juan de Dios, me parece, ya plantea medidas que solamente se van a poder realizar en la hipótesis de unos 4 años de gobierno con similar mayoría, ¿no? Entonces hay que entender, yo creo que hay que entender todo esto no como un programa de gobierno, sino como un programa electoral. Nacen en nuestro país un 20%. Ignacio, ¿alguna cosa más me quieres contar de la actualidad económica o te despido cordialmente? Pues nada, decirte que están muy pendientes de la geopolítica los inversores, también muy pendientes de esos impuestos nuevos que van a llegar. Hoy precisamente la COE, la patronal, va a presentar su informe sobre la situación tributaria de la empresa española y con todo esto pues la bolsa ha abierto con carácter bastante indefinido, lleva como una montaña rusa, subiendo, bajando, pero ahora mismo en este instante está subiendo un 0,36% a los 9.751 puntos. Ahora toca los 5 minutos de subida y antes eran 5 minutos de bajada, pero parece que intenta mantenerse por encima de los 9.700 puntos. Que tengas buen día, Ignacio Rodríguez. Muchas gracias. Ya te libero para que puedas seguir con atención la intervención del presidente Sánchez, que tengo la impresión de que no está terminando. Este gobierno lo hará sobre la base de 4 ejes. Los discursos de investidura suelen durar una hora y pico. Pues este debe ser el discurso de investidura la seguridad social y reforzar del presidente. Este es el programa que no presentó. En segundo lugar, garantizar la suficiencia de las pensiones. Sí, pero son solo anuncios porque no sabemos ni cómo se van a llevar a cabo, y yo solo quiero destacar una cosa: el cinismo con el que el presidente Sánchez ha dicho que no podía, que se habían dado cuenta que el artículo 9.3 de la Constitución no te permite publicar los datos de las amnistías fiscales, que no podían cambiar algo que ya estaba en el pasado. Y yo digo, y cuando este señor cada día y su gobierno lo repetía, no nos podemos acostumbrar que alguien sea tan cínico de decir, me he dado cuenta, o se ha leído hoy la Constitución, cosa que también me preocupa, si no se la leía como líder de la oposición, pero la verdad es que nos tienen acostumbrados a que como debemos ser duros de oído, porque ha dicho, no puedo arreglarlo, y ha citado el artículo de la Constitución y se ha quedado tan paz. Una concesión graciosa del poder, sino como un derecho. Sobre todo cuando el gobierno anterior le decían, publique la lista de y decía, los... no puedo. Y decía el gobierno, no puedo, sería contrario a la norma jurídica. Y decía, lo que pasa es que no quiere. Claro. Y ahora llega el siguiente gobierno y dice, es que no puedo. Lo pone en la Constitución, pero no nos lo habíamos leído. Y lo peor es que somos muy mayores ya todos para algunas cosas y todo nos suena ya a demasiadas veces escuchado y visto. Hola, Juan Ramón Lucas. Buenos días, Carlos Alsina. No me refería yo a ti al hablar de lo mayores que vamos estando todos, ¿eh? Sí, pero puedes todo hacerlo perfectamente, porque a ti y a mí nos pasa lo mismo, que a veces tenemos más canas y más años, pero lo llevamos mejor, también es verdad. Sí. Oye, déjame que felicite primero a Rubén Amón. Sí, como tú quieras, pero yo creo que ya ha sido suficiente. A él no le va a importar. Yo por eso no le he felicitado. Tiene todo el programa por delante. En su modestia tampoco le abrumes, entiéndeme, le molesta un poco, pero he de decirlo. Adelante. Y sería capaz de elogiarle, pero no voy a hacerlo ya. Bueno, hombre. No, lo que puedes es, por ejemplo, discrepar de algunos de los aspectos que menciona el fallo del jurado. En el sentido literal lo del fallo, ¿no? No.
No, pero tú has hecho una... Sí, así es. Por ejemplo, referencia a la... Pues yo no le veo tan versátil, puedes decir, así como... A lo impertinente de criticar el criterio de un jurado que probablemente lo tenga mayor que todos nosotros. Bueno, pero luego llega el jurado, por ejemplo, de los premios Príncipe de Asturias. Sí, le da el premio... ¿Le va a dar el Príncipe de Asturias a Rubén? Hombre, no sé ella. ¿Qué categoría? Pues no se le ocurre ninguna. Llega el jurado de los Nobel y le da el premio a Bob Dylan y él es el primero que lo critica. O sea que los jurados... Rubén está encantado. Los jurados pueden ser criticados. Están aplaudiendo a Sánchez por algún motivo. Pero ya era Rubén. Pero podría ser, también. Bueno, en fin, vamos a hablar con los oyentes. Gracias, presidente. Pues vamos a hablar de humanización en la salud, en la sanidad, desde una perspectiva singular, que es un tema que se ha tocado muchas otras veces, pero que yo creo que en esta ocasión nuestro invitado de las 10, que va a ser el médico de familia, Fernando Fabiani, ha tocado de una manera muy divertida, y es el paso por las urgencias o por los servicios sanitarios públicos, muchas personas que acuden allí a lo más insólito e insospechado. Por ejemplo, a que le cure las agujetas del día anterior o a que le miren el pelo porque una niña le ha tirado del pelo y cree que puede haber perdido alguna, o que incluso le eche un vistazo a los niños porque se van de vacaciones al día siguiente, así como el que lleva el coche al taller. El reconocimiento del ganado, ¿no? Mira a los niños a ver si están bien. Y más cosas, y además mirando desde esa perspectiva que nos interesa especialmente, que es la necesidad de humanizar la sanidad, que parece que ya hay muchos médicos y gente en el ámbito sanitario que está en esa reflexión, y que no es solamente tratar bien a la gente, sino tener una capacidad de empatía con los pacientes que muchas veces se echa en falta en la ciencia médica, en el trato médico sobre todo. Así que nada, a partir de las 10:05 aproximadamente hablamos de esa experiencia por parte de sanitarios. En el 91426 y por parte de pacientes. Exacto, o en el 609 83 10 34. Sí, 34 que estamos. Ahora se me olvidó el 34 a estas alturas. Bueno, oye, ¿ha vuelto ya Begoña o sigue? Begoña está abajo tomando un café. Es que yo he llegado esta mañana y no la he visto. Sí. ¿Has felicitado a Rubén? Se le ve a Begoña hablando consigo misma por los pasillos. Oye, perdona, y otra cosa, los días que le den un premio a alguien del programa no va a hacer sección como ha hecho Rubén hoy. Pero yo porque la he cedido, la tenía escrita, la he cedido para no condicionar el tiempo de los compañeros. Hoy no te vas a indultar a ti mismo. Otra vez. Bueno, pues eso, que felicidades Rubén. Y a todos los oyentes del programa por contar con una persona de su categoría en los micrófonos de Más de Uno. Y Begoña, porque está la línea con la cafetería, pero ella no está, me dicen. Bueno, luego veré a ver qué pasa. Se ha ausentado. Me han dicho que ha venido muy morena, muy guapa. Bueno, es guapa, pero que se le ve hablando con ella misma en los pasillos. Sí, pero no está en su puesto ahora mismo en la cafetería. ¿Te ha felicitado? ¿Sí? Ahí está. No está. Yo no la escucho. Si le das paso no está responderá. Marisol aquí, pero... Begoña, ¿estás ahí? No está en su puesto. Voy a ver qué pasa. Esto pasó una vez en una transmisión informativa, que el presentador dio paso al enviado especial, no sonaba nadie y de repente apareció una voz diciendo: el redactor no está. Y era el técnico. O sea, lo que no es persona. Marisol, buenos días. Yo sí estoy. Sí, porque tú llevas aquí todo el mes. Claro, yo no me he movido ni estoy tan morena también, esa es la verdad. Háblame de... Y no visito cafeterías. Háblame de los Callahan, que estas personas están aquí esperando para poder marcharse. Hablando de salud, estas rebajas regala salud con Callahan Adaptation y disfruta del placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo gracias a su exclusiva tecnología Adaptation, fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Que tengáis un día muy bonito, Pilar Gómez. Gracias. Que trabajes bien. Adiós, Ignacio Varela, lo mismo te digo. Adiós, Arcadi, fuerte abrazo. Adiós, Rubén, hasta mañana. Mañana hay que venir, aunque seas premio Cerecedo, que te hayas traído tú. Te iba a preguntar. Camino de las 10. Aclaras el matiz. Pues las 9 en Canarias. Muy bien.